Hermana, quizás tu vida se parezca a esta misma situación. Y la Escritura nos presenta donde el profeta Ezequiel va a tener que caminar por un cementerio. Dice que no es un hospital, todo lo contrario, es un cementerio donde hay huesos totalmente tirados por todos lados. Camina por un lado, huesos secos. Camina al otro lado, huesos secos. Camina al otro lado, huesos secos. Por todas las direcciones donde él pudiera caminar, huesos completamente secos, sin vida, sin esperanza. Quizá esto se parezca a tu misma realidad. Tú miras tu matrimonio y lo miras completamente muerto, seco en el amor. Miras a alguno de tus hijos y lo miras completamente muerto por la droga, muerto por la rebeldía. Miras tu cuerpo y lo miras totalmente enfermo, con una enfermedad totalmente desahuciada. Y entonces te está tocando caminar como este profeta, por una dirección, por otra, y miras huesos completamente sin vida. ¿Qué problema más grande? ¿Qué situación más difícil? Miras tu fe y la miras completamente seca. Miras tu comunidad parroquial y la miras completamente secas. Miras tu familia y la ves totalmente desintegrada. La miras totalmente dividida por tanto alcoholismo, por tanta droga, por tanta infidelidad, por tanta situación tan difícil que hoy nos está tocando vivir. Y era el momento del profeta cuando empieza a caminar, pero de repente surge una pregunta de parte de Dios. ¿Crees tú que estos huesos que no tienen vida pueden volver a tener vida? ¿Esto que no tiene vida, crees que puede algún día a volver a tener vida? Ante esa pregunta de Dios surgen dos respuestas. Una del profeta y otra de los mismos huesos. El profeta dice: Señor, solamente tú sabes si esos huesos pueden volver a tener vida. En cambio, los huesos andan diciendo: nosotros ya estamos perdidos, no tenemos esperanza alguna, estamos totalmente arruinados. Un problema, una pregunta y dos respuestas. Esta es la vida diaria como nos toca vivir. Un problema, tu matrimonio totalmente muerto, tu esposo quizás te ha abandonado, tu familia totalmente muerta en el amor, porque tu hijo por un lado, tu esposo por otro lado, tu hija por otro lado, y entonces es cuando te está tocando atravesar por un valle de un cementerio. Pero ante ese problema, que es toda una hecatombe, una ruina total, una ruina totalmente acabada, una destrucción total, donde ya no hay esperanza, ni tan siquiera hay un aliento de vida. Quiere decir que quizás tu familiar está totalmente ya en una enfermedad terminada. Quizá tu misma familia está en una situación terminada, no terminal, porque terminal quiere decir que algo vaya casi terminando, pero terminada, como estos huesos, significa que ya no tienen vida. Tu situación financiera, tu situación económica está en una situación totalmente terminada. Andas buscando empleo, no encuentras, andas desesperado, tu vida ya no tiene una razón de vivir. Ese joven que a su vida ya no le encuentra sentido, ha probado de todo y está viviendo situaciones totalmente terminadas. Y es el momento donde surge la pregunta de Dios: ¿crees tú que esto que ya no tiene vida puede volver a tener vida? ¿Lo crees? Y de repente aparece la respuesta de ese hombre profeta llamado Ezequiel: Señor, yo sí lo creo que tú puedes. En cambio, aparece la otra respuesta de aquel pueblo de Israel: estamos perdidos, completamente arruinados, ya no hay esperanza alguna en nosotros. Dos respuestas. No sé a cuál respuesta se parece la tuya, si a la del profeta o a la del pueblo de Israel. El profeta dijo: Señor,
yo sí creo que tú lo puedes hacer. En cambio, el pueblo de Israel dijo, estamos completamente perdidos, ya no hay esperanza. Porque quizá cuando alguien te dice a ti, ¿crees tu madre que ese hijo que hoy anda en drogas, que hoy anda en pandilla, puede volver a tener vida? ¿Y qué dice la madre? Ay, hermano, ¿cómo mi hijo va a dejar la droga? Si cada día está peor, es más, ya lo dejan tirado por las cunetas. ¿Cómo va a volver a tener vida? Quizás si Dios te preguntara a esa esposa, ¿crees tú que tu esposo puede volver a casa y puede volver a ser aquel mismo hombre cuando ustedes se casaron, cuando eran novios, que era meloso, cariñoso, detallista? ¿Crees tú que tu esposo puede volver a ser como antes? ¿Y qué dice la esposa? ¿Cómo va a ser mi esposo así? Si al contrario, hoy solo un día viene a dormir a mi casa, o ya se queda con la otra, ¿cómo va a volver a ser mi esposo como antes? Mire, quiere decir que está seco. Como este pueblo de Israel, que andaba diciendo, ya no tenemos esperanza, ya estamos perdidos. Y es que eran secos y a la vez tenían una lengua tremenda, en vez de quedarse callados. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas personas están viviendo situaciones tan difíciles? Y lo primero que dicen, yo ya no tengo cura, ya me voy a morir, y se mueren por la depresión. A una persona que le han diagnosticado cáncer, muchas personas, o una enfermedad como el SIDA, ¿por qué mueren tan temprano? Porque se dejaron aplastar por la enfermedad llamada depresión, porque sienten que ya no tienen esperanza, sienten que la medicina ya no hace efecto alguno, creen que su vida totalmente está arruinada, y es cuando, como estos huesos, se sienten completamente sin esperanza. En cambio, el profeta dice, Señor, yo sí creo que tú lo puedes hacer. ¿Y cuántas personas como este profeta han logrado ver que aquel esposo que un día andaba con otra mujer, que aquel esposo que un día se había vuelto totalmente indiferente a la esposa, ahora a ese hombre se le mira tomado de la mano con la esposa, se van por las calles, van abrazados? ¿Por qué? Porque esa esposa creyó en lo que Dios puede hacer. ¿Cuántas madres han visto a que ese hijo que un día andaba en la droga, que un día andaba en la pandilla, creyeron en el poder que Dios puede hacer? Y ahora ese hijo hasta anda con una Biblia, ese hijo es el más comprometido en su parroquia, ese hijo ahora hasta quiere ser sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios da vida donde no la hay. Dios da vida donde no la hay. ¿Lo crees? ¿Cuántos testimonios hay, hermano y hermana? Todo lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano, todo lo que Dios puede hacer en aquellos matrimonios que no están su amor terminando, al contrario, que su amor ya terminó, y Dios da vida de amor donde no lo hay. ¿Cuántas personas han sido desahuciadas por la medicina, donde les han dicho que ya no hay solución alguna, esperanza para su cuerpo, que esa enfermedad ya es una enfermedad terminada, y los tienen con simplemente aparatos, y los aparatos son los que hacen que ese corazón pueda funcionar? Pero al quitar esos aparatos queda totalmente muerta, un vegetal. ¿Y cuántas personas Dios les ha dado vida en esta situación terminada? ¿Cuántas personas han vuelto a recuperar la vida cuando antes no la tenían? Dios les ha dado la vida. Quizás tu vida se parezca a estos huesos secos, huesos completamente secos y terminados. Al profeta camina por un cementerio, ya no hay esperanza alguna para el pueblo de Israel, y Dios dice, a esto que no tiene vida, yo le voy a dar vida, porque el profeta creyó en lo que Dios es capaz. Si Dios ha creado todo el universo, si Dios ha creado toda la situación mundial en que vivimos, todos los vegetales, los animales, el sistema planetario, si Dios mismo ha creado tu vida, ¿qué no puede hacer con una enfermedad?
¿Qué no puede hacer con un problema? Lo que pasa, hermano, hermana, amigo, amiga, lo que tú y yo tenemos que hacer es creer en el Señor. Todo lo que Dios es capaz de realizar cuando tú y yo le autorizamos.